Bueno, en el bloque final del programa, al inicio del programa dije que íbamos a estar consultando un especialista, un economista la semana que viene, que íbamos a esperar a ver la cadena nacional del presidente que agregaba a los anuncios realizados por el ministro de Economía de la Nación, Luis Toto Caputo, pero vamos a hacer un adelanto, ¿no? Dije, vamos a esperar lo del presidente, cuál es la reacción también después de los anuncios de hoy, cuál es la reacción del bendito mercado y el lunes a ver el valor del dólar. Pero vamos a hacer a manera de adelanto, ¿no? Los titulares en los canales porteños dice en instantes cadena nacional. El mensaje será grabado, pero vamos a ver si nos dan los minutos antes de cerrar el programa para hacer un adelanto con el licenciado Atalía Laprovita, economista, que lo tenemos ya en comunicación telefónica. Licenciado Laprovita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Liliana, buenas noches, ¿cómo estás? Muy pendiente obviamente del anuncio, pero ya con adelantos muy importantes en función de lo que se anunció esta tarde respecto a esta flotación entre bandas del tipo de cambio peso-dólar, ¿no? Bien, varios datos que surgieron en la jornada de hoy, ¿no? Primero, a las 16 horas se comunicó el porcentaje, el índice de inflación de este mes, 3,7, sí, subió. Luego, allí nomás, los anuncios del ministro de Economía, la flotación del dólar entre 1.000 a 1.400, que se levanta el cepo cambiario, que el martes estarían desembolsando el Fondo Monetario Internacional el adelanto de 12.000 millones de dólares de los 20.000 firmados en el acuerdo. Y bueno, ahora esperar a ver qué es lo que dice el presidente. A ver, previamente, ¿qué nos puede decir de todos estos temas? Arrancaste bien tu análisis, me parece, y coincido plenamente con lo que planteabas recién. No hay que dejar de ver el problema más importante que tienen los argentinos desde el punto de vista económico, que es el índice de inflación. Este índice de inflación que ya es un indicador que viene demostrando cómo está golpeando al bolsillo de todos los argentinos el aumento sostenido de precios, sobre todo en dos sectores o en tres sectores que vienen golpeados ya desde hace tiempo, pero que han tomado mucha fuerza. El primero, la educación; el segundo es justamente los alimentos, que es del cual sobre todo los presupuestos de los sectores menos favorecidos en la República Argentina es al que más le asignan recursos. El tercero es obviamente el de los alquileres, el costo de la vivienda. Entonces, sin duda que este es el principal problema, y donde este acuerdo con el Fondo Monetario, este anuncio que muchos argentinos están esperando como en una especie de teleteatro, teniendo en cuenta justamente esto que se anunció durante la tarde de yo no diría una salida del cepo, pero con muchas restricciones. ¿Y por qué con muchas restricciones? Y con muchas restricciones porque no es que el dólar va a tomar cualquier valor, sino va a tomar un valor entre bandas. Y esto, bueno o malo, y en virtud de cómo reaccionen distintos sectores en la economía, esto va a ser positivo. Esto lo vamos a poder ver recién a partir del día de mañana, en función de cómo se vayan expresando determinados sectores en la economía, como por ejemplo los sectores vinculados con combustibles, o los sectores vinculados con las cadenas alimentarias, o los sectores vinculados con los sectores agroexportadores. ¿Y por qué digo esto? Digo esto por justamente los impactos que pueden tener las variaciones en el tipo de cambio, del tipo de cambio oficial, de 1.100 a 1.400 de un momento a otro, y obviamente teniendo en cuenta las decisiones que estos sectores, que influyen muchísimo sobre los niveles de presión de la economía, vayan a poder tener en los próximos días. Y en los próximos días no estamos diciendo de acá hasta dentro de un mes, estamos diciendo de acá hasta el lunes, o inclusive solamente hasta el martes. Hay que ver con mucha cautela cuáles son los impactos de esta medida en estas próximas horas.
Las variaciones en el valor dólar, esto que le llaman, ¿no? La flotación entre 1.000 y 1.400 pesos que impusieron ese monto. Generalmente lo que sucede es que el valor sea que suba, no que baje, que esté más cerca de los 1.400 que de los 1.000. No necesariamente, Liliana, porque acordate que es un mercado altamente especulativo donde en los techos, o sea, cercano a los 1.400 y un poquito más seguramente, porque mes a mes el crowding peg no se elimina. Esto es importante decirlo, el crowding peg no se elimina. El ¿Qué tipo es de eso? cambio se va a seguir devaluando, el tipo de cambio oficial se va a seguir devaluando en el 1% mensual. ¿Esto qué significa? Que ahora vamos a tener 1.400, pero a partir del mes de mayo, el 1.400 se va a aumentar el 1%, es decir, la banda de flotación hacia arriba va a aumentar el 1%, y hacia abajo también va a aumentar sobre 1.100. Pero aquí hay un dato que no hay que dejar de observar, y que es la confianza de la palabra del presidente. El presidente con su ministro de Economía vinieron hablando de la no devaluación. Esto lo que implica es una devaluación del tipo de cambio oficial. Por lo tanto, aquí hay una expectativa que se va a romper, y es lo que desde la perspectiva de donde hay que analizar las decisiones que los distintos sectores de la economía vayan tomando en función de nuevos tipos de cambio que se van a liberar entre bandas, entre 1.100 pesos y 1.400 de acá hasta el 1 de mayo. ¿Y esto influye también en el índice inflacionario? Digo, sube el dólar y sube todo. Yo creo que para los próximos meses esto no va a frenar la inflación. El devenir del índice inflacionario hacia arriba. Al contrario, esto lo va a potenciar, teniendo en cuenta justamente la expectativa que estos sectores que recién mencionamos, que son formadores de precios en la economía, vayan a tener. Me parece que hay que mirar con mucha atención qué vaya a pasar en los próximos meses, en los próximos días, perdón, en las próximas horas, con decisiones que tomen estos tres sectores, los sectores agroalimentarios, agroexportadores y sobre todo el de combustibles vinculado al mercado interno, para atender cuál va a ser el costo futuro de algunos de los bienes más importantes, sobre todo la canasta básica alimentaria. Por lo tanto, esto sin duda que no va a generar una caída en los niveles de inflación, lo puede mantener en todo caso, y sobre todo si el tipo de cambio oficial salta rápidamente, dada la liberalidad entre esta banda, digo, no es una liberalidad absoluta tampoco, entre esta banda, entre 1.100 pesos que está hoy a 1.400. Pero hay un punto que tampoco quiero dejar de analizar con vos, Liliana, que es el siguiente, ya aprovechando que me has llamado, que es el siguiente. Estamos en un contexto internacional muy complejo, donde creo que la semana pasada hemos hablado nosotros de esto, donde los Estados Unidos han tomado medidas arancelarias muy fuertes contra algunos países, luego retrocedieron, pero quedaron aranceles muy fuertes sobre algunas potencias como la de China, por ejemplo, que va a impactar sin duda en el mercado internacional. Es un contexto en el que el esquema tan rígido de tipo de cambio como el que seguramente tenemos hasta hoy, nos iba a perjudicar muchísimo. Esto nos permite tener alguna decisión como para alivianar esto, pero sin duda que no va a ser la solución definitiva. La gran pregunta es cuánto tiempo puede durar esto, teniendo en cuenta que las bases del modelo no se tocan y las inconsistencias siguen vigentes. Por lo tanto, hay que ver cuánto tiempo puede durar. Es una salida de muy corto plazo, es un manotazo de agua en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, y sin duda hay que esperar los próximos días para ver cuáles son las decisiones, sobre todo los grandes formatos de precios en la economía a partir de estos movimientos que básicamente lo que ha hecho, como te dije recién, romper las expectativas, pero fundamentalmente dar un paso hacia atrás en la credibilidad del presidente. Al ministro de Economía hoy, cuando dio los anuncios, habló sobre el acuerdo con el fondo y etcétera, se lo veía muy contento. Además, se tomó unos minutos para agradecer a todo su equipo del gabinete, ¿no? Y uno entiende, perdón, uno entiende,
sin ser una economista, que ir al Fondo Monetario Internacional, no hay nada para festejar, uno no entiende cuál es la alegría y la felicidad que mostraba el ministro de Economía de la Nación hoy en la conferencia. Es la misma, lamentablemente hay que remontarse al 2018 y 2019 con esta decisión. Es una decisión muy parecida a la que se tomó en el año 2018 y 2019, que lamentablemente ha tenido consecuencias gravísimas sobre la economía argentina. Por lo tanto, ¿qué pasó en el 2018-2019 cuando gobernaba el presidente Macri? Lo que pasó es que justamente previo al acuerdo con el Fondo Monetario, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario en ese momento, que se tomaron casi 50.000 millones de dólares de deuda, lo que aconteció fue justamente ir hacia una banda de flotación previo a la reinstauración del cepo. No sé si vos te acordás. En ese momento Argentina no tenía cepo y volvimos al cepo posteriormente a las medidas de flotación. No me acuerdo exactamente los valores entre los cuales flotábamos en ese momento, pero donde el actual ministro de Economía, Caputo, era el funcionario del Ministerio de Economía, creo que secretario de Finanzas. Bueno, hay que remontarse a ese momento para encontrar una analogía bastante parecida a la situación que hoy estamos viviendo, con una con una singularidad muy importante, que son los mismos funcionarios quienes están en las negociaciones con el Fondo Monetario, aplicando medidas muy parecidas que no nos llevaron a buenos puertos. Yo con esto no quiero ser pájaro de mal agüero, ni mucho menos, porque la verdad que poco interesa hacer en este momento crear energía negativa en este momento. Al contrario, vamos a esperar cuáles son las reacciones de los sectores formadores de precios, fundamentalmente porque es lo que está verdaderamente castigando al ciudadano argentino. La inflación, más allá de que pueda o no comprar dólares, que pueda estar preocupado, independientemente de que muchos que alquilan hoy en la República Argentina tienen ajustados a los valores del dólar sus costos de alquiler. Licenciado Talío de la Provita, ampliamos el lunes, la semana que viene, si usted tiene tiempo, ya escuchándolo ahora, escuchando a ver qué dice el presidente y ver cuál es la reacción del mercado, del dólar y todo lo que usted explicó. Muchísimas gracias. Un abrazo, Liliana, saludos. Buenas noches. Bueno, un pequeño adelanto, ¿no? Que todavía tenemos la incertidumbre de qué dirá el presidente Javier Milei, a ver si agrega algo o no agrega nada sustancialmente, digo, ¿no? A todo lo expresado y lo comunicado por el ministro Caputo en horas de la tardecita de hoy, o si sale a felicitar a su equipo económico o qué, vaya uno a saber. Pero el mensaje fue grabado y la franja horaria que se comunicó en que daría la cadena nacional, que se pasaría este mensaje grabado en cadena nacional, es entre las 21 y las 23. Faltan 10 minutitos para la hora 22.